El eco del llanto irradiaba por todo el palacio sin cesar, y ningún alma poseía la capacidad de extinguir aquellos gritos penetrantes. Las princesas gemelas del rey Alfa, destinadas a ser las infantes más protegidas, chillaban como si el mundo entero las estuviera devorando. Las nodrizas se rindieron, los sanadores fracasaron. Incluso el propio rey resultó incapaz de silenciar a su propia progenie, hasta que una criada despreciada entró inadvertidamente. Nadie le prestó atención, nadie conjeturó que ella poseyera el derecho de tocar a la realeza, pero cuando Aurelia colocó su mano sobre el pecho de una de las bebés, todo se detuvo. El llanto se desvaneció, la cámara entera se sumergió en el silencio. Fue entonces cuando las dos princesas abrieron los ojos, contemplándola como si la hubieran esperado durante una eternidad. Se aferraron a ella sin soltarla, negándose a permitir que cualquier otro individuo se acercara. Sin embargo, la entidad que indujo el terror en todo el palacio no fue ese milagro. Fue la reacción del rey Alfa al verla. No estaba sorprendido ni agradecido. La miró como si observara a un ser que, por naturaleza, no debería existir. Y sentenció: debí haberte aniquilado en el instante en que naciste. Parte 1. Lo imposible. Capítulo 1. Gritos en la noche. El palacio del rey Alfa, Valerius Drake, que por naturaleza debería haber permanecido tranquilo, vio su silencio lacerado por un llanto que ningún alma tenía la capacidad de detener. El llanto persistía, no debilitándose sino intensificándose con una ferocidad estridente, como si rasgara la quietud misma del aire nocturno. Atravesaba los densos muros de piedra, serpenteaba por cada gélido corredor y golpeaba directamente el pecho de cualquiera que lo percibiera. No era el lamento ordinario de un infante, sino una resonancia aguda, apresurada y desesperada, como si esos dos seres diminutos estuvieran aterrorizados por algo invisible para todos los demás. Nadie se atrevía a hablar en voz alta esa noche. Los pasillos estaban sumergidos en una débil luminosidad ámbar. Cada paso era apresurado y cauteloso, como si temieran el despertar de algo aún más formidable que el propio llanto. Y el aspecto más aterrador era que ni un solo individuo entre ellos comprendía la razón. ¿Cuánto tiempo ha permanecido dentro? Surgió un susurro tembloroso. 3 guardias, nadie se atreve a entrar, y las 2 princesas siguen llorando. Un pesado silencio descendió. Nadie articuló el pensamiento, pero todos comprendían que si esas 2 bebés no cesaban su lamento, alguien se vería obligado a pagar un precio, y nadie deseaba ser ese individuo. En el ala este del palacio, la puerta de la guardería se abrió de golpe. Una nodriza salió apresurada, con los ojos carmesíes y las manos vibrantes, casi tropezando en el gélido suelo de piedra. No puedo hacer esto. De verdad no puedo. Detrás de ella, el llanto estalló, agudo e implacable. 2 cunas yacían una junto a la otra, 2 formas diminutas retorciéndose entre seda suave, con los rostros enrojecidos y las manos apretadas como si ofrecieran resistencia al mundo entero. Un sanador retrocedió, con el rostro pálido. No aceptan a nadie, es como si... «Silencio», espetó el mayordomo, con la voz tan tensa como un cable. «No menciones cosas que no deben ser dichas». Sin embargo, él mismo no se atrevía a acercarse. Nadie se atrevía a mencionar el otro asunto, pero flotaba en la atmósfera, tan pesado como el cielo nocturno exterior, porque la reina Serafina había desaparecido, sin despedidas, sin vestigios, dejando atrás solo a 2 bebés de menos de un mes de vida y a un rey Alfa cada vez más siniestro. Lejos de allí, en un rincón sombrío del palacio donde la luminosidad nunca llegaba, Aurelia inclinaba la cabeza sobre el cuenco. El agua gélida cortaba su piel, pero no ofrecía reacción. Se había acostumbrado a ser invisible. «Ten cuidado, ente inútil», le gritaron mientras le lanzaban un fragmento de comida desechada. Aurelia no se dio la vuelta. Continuó fregando el cuenco en su mano como si fuera la tarea solitaria que mantenía su equilibrio. «¿Lo percibes?», dijo una voz maliciosa. «Ese llanto». Aurelia se detuvo solo un instante, pero fue suficiente para escuchar con más claridad. El llanto del ala este persistía, fino, afilado y sofocantemente doloroso. No comprendía por qué, cada vez que esa resonancia la alcanzaba, su pecho dolía con una sensación anómala, como si algo la arrastrara hacia ese lugar,
como si no debiera estar allí. Capítulo 2. El toque que lo cambió todo. El llanto ya no se parecía a los gritos de los bebés. Se fracturaba en ondas, como el viento chillando a través de fisuras de piedra. Dentro de la guardería, la atmósfera se volvió viscosa, como si estuviera estrangulada. En el otro lado del palacio, Aurelia se quedó inmóvil. Ese llanto ya no era remoto, resonaba directamente dentro de su pecho. Una sensación anómala se difundió, como una cuerda invisible que la arrastraba en una sola dirección. El cuenco en su mano resbaló, rompiéndose contra el suelo, pero ella no se agachó. Aurelia caminó con pasos lentos pero seguros, como si su cuerpo se moviera por voluntad propia. Cuando se detuvo ante la puerta de la guardería, su mano se elevó ligeramente. Dentro, el llanto estalló de forma tan violenta que hacía vibrar el aire. Aurelia dejó de reflexionar y empujó la puerta. Todos dentro de la cámara se giraron al unísono con sorpresa y desdén. «¿Quién eres?», frunció el ceño el mayordomo. «¿Quién permitió tu entrada?». Pero Aurelia no escuchó nada. Su mirada se detuvo en las pequeñas princesas, Elara y Lira. La más cercana a ella se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron, buscando, y se fijaron en Aurelia. Toda la habitación pareció contener el aliento mientras Aurelia avanzaba. «No las toques», gritó alguien, pero ella no se detuvo. Su mano, temblando ligeramente, descendió. En ese preciso instante, el llanto se desvaneció. El espacio cayó en un silencio absoluto. La bebé respiró profundamente, relajándose y tomando el dedo de Aurelia con su mano diminuta. En la cuna adyacente, la otra también guardó silencio. Su mera presencia era suficiente. Aurelia retiró ligeramente la mano e inmediatamente el llanto regresó, más violento y feroz. «No somos nosotros», sacudió la cabeza el sanador. «Nunca fuimos nosotros». Aurelia avanzó y esta vez tomó a la bebé en brazos. Inmediatamente se hizo el silencio. Tomó a la segunda y ambas permanecieron dóciles en su abrazo, aferrándose a ella como el único lugar donde podían percibir calidez y seguridad. Nadie en esa cámara se atrevió a decir una palabra, pues comprendieron que lo ocurrido no era suerte, sino algo mucho más primordial y peligroso. Capítulo 3. Vínculo peligroso. La noticia se difundió más rápido que el fuego sobre hierba seca. Una criada, un ser sin lobo, había logrado lo que todos habían fallado. Dentro de la guardería, una nodriza intentó tomar a Elara. Al segundo siguiente, el llanto estalló, violento y agudo, como si le desgarraran el pecho. «Devuélvela a esa mujer», soltó un sanador. Aurelia la recibió, y el silencio cayó con una celeridad aterradora. Otra nodriza intentó apartar a Lira de Aurelia. En el instante en que esa mano la tocó, la infante emitió un sonido que ya no parecía un llanto, sino un gruñido tenue y anómalo que provocó un escalofrío en los testigos. La puerta se abrió. La resonancia no fue fuerte, pero bastó para que todos se quedaran rígidos. Entró el rey Alfa, Valerius Drake. Su sola presencia hacía que toda la habitación se inclinara. Su mirada recorrió todo como una hoja gélida. Todos se inclinaron. Nadie se atrevía a respirar profundamente. Solo Aurelia permanecía de pie con las dos infantes en sus brazos. Valerius se acercó con pasos lentos y controlados. Cuando estaba a solo unos pasos, las bebés comenzaron a llorar de nuevo, un sonido de ansiedad y vigilancia. Una de ellas emitió un gruñido muy tenue. Valerius se detuvo. Miró directamente a Aurelia, no como a una sirviente ordinaria, sino como a un ente distorsionado que no debería existir. «Tú». Su voz era baja y fría. «Tú, por naturaleza, no deberías existir». Esa declaración no fue un reproche, sino un veredicto. Las dos infantes se aferraron a Aurelia, resistiéndose al hombre que estaba frente a ellas. Y por primera vez, el rey Alfa reconoció algo. Sus dos pequeñas hijas no lo habían elegido a él, la habían elegido a ella. Parte 2. Caída al abismo. Capítulo 4. La sentencia de muerte. «Llévenselas». La voz del rey Alfa se alzó, no con fuerza ni con rabia, sino con la autoridad suficiente para congelar la habitación entera. «He dado una orden. Sepárenlas». Dos nodrizas intercambiaron miradas. Ningún alma deseaba avanzar, pero finalmente tuvieron que aproximarse. Aurelia estrechó su agarre sobre las dos infantes por instinto. Su corazón martilleaba mientras un terror difuso,
que ella misma no comprendía, afloraba en su interior. «No lo hagan», susurró con una voz increíblemente débil, sin saber a quién invocaba. Dos manos la tocaron, tirando con fuerza. Aurelia fue sacudida hacia atrás e, inmediatamente, el llanto estalló. Ya no era el lamento de unos bebés, sino una resonancia que laceraba el aire, salvaje y desolada. No. Esta vez Aurelia reaccionó de verdad. Estiró los brazos esforzándose por retenerlas, pero el ara ya había sido arrancada de su regazo. La pequeña forma se arqueó, con sus manos diminutas buscando alcanzarla, pero sin lograr tocarla. Lyra, en la mano restante, también estalló en un llanto violento, no por ser tocada, sino por haber sido separada. Algo dentro de Aurelia se fracturó abruptamente. Un instante brilló en la mente de Aurelia, una luminosidad blanca, un abrazo cálido, y luego, la desaparición. Una mano arrastrándola, potente y decisiva. El llanto se elevó, no el suyo, pero haciendo que su pecho doliera hasta dejarla sin aliento. El presente regresó de golpe. «Por favor, están sufriendo». Su voz se quebró. No lo entendía. Simplemente había tocado a las dos princesas y ellas habían cesado su lamento. Entonces, ¿en qué se había equivocado? «Suéltenlas con firmeza», chilló una nodriza. El ara bramó. Ya no era un llanto, sino una resonancia baja, gutural y feroz. Su cuerpo diminuto se tensó y sus ojos se abrieron de par en par, perdiendo toda inocencia. Un sanador retrocedió con el rostro pálido. ¿Se dan cuenta? Silencio. Valerius no tuvo necesidad de mirar ni de alzar la voz. Una sola palabra fue suficiente para silenciar a todos. Lyra también fue arrancada de las manos de Aurelia. En ese instante, su pecho se sintió como si lo estuvieran desgarrando. Una gélida sensación de vacío la invadió. Otro fragmento de memoria pasó fugazmente. Oscuridad, silencio, soledad, había sido abandonada. Aurelia parpadeó, pero esa sensación no se desvaneció. «Ahora lo comprendo», dijo la voz de Valerius. Él permanecía allí, sin acercarse, sin tocar a nadie, simplemente mirando como quien observa a un ente que requiere ser eliminado. Una humana carente de lobo que logra someter a mis dos hijas. Hizo una pausa. «Eso no es coincidencia». Aurelia sacudió la cabeza levemente. No comprendía. «Hechicería». Esa palabra cayó gélida y categórica. Aurelia se quedó rígida. «Hechicería». Ella ni siquiera poseía un lobo, ni poder, ni nada en absoluto. Simplemente las había tocado. «No». Su voz apenas emitía sonido. «Mi señor, yo solo. Basta». Valerius le dio la espalda, sin volver a mirarla. «Ejecútenla». Dos palabras cayeron como un veredicto, sin vacilación, sin deliberación. Detrás de ellos, las dos bebés parecieron romperse, lloraron con más violencia que antes. Una de ellas logró zafarse de las manos de la nodriza, cayendo al suelo pero gateando hacia Aurelia. Sus manos diminutas se extendían, pero no llegaban a tocarla. Aurelia giró la cabeza para mirar, con el corazón encogiéndose. Las dos infantes volverían a llorar. Ningún alma podría consolarlas, ningún alma las entendería. «Por favor», susurró, sin saber a quién hablaba, pero nadie respondió. Dos soldados avanzaron, sujetándola por los brazos. Esta vez, ella no ofreció resistencia. Simplemente miró a las dos bebés que gritaban, buscándola como si ella fuera la única entidad que las retenía en este mundo. Una sensación de agonía aguda se difundió, no por miedo a la muerte, sino porque se estaba alejando de ellas, tal como había ocurrido hace mucho tiempo. La puerta se cerró, el llanto quedó obstruido detrás de ella, pero no desapareció. Seguía resonando en su cabeza, en su pecho, sin cesar. En el lado opuesto, Valerius permanecía inmóvil, sin mirar atrás, como si ella nunca hubiera existido, como si esta no fuera la primera vez que borraba una vida. En el corredor oscurecido, Aurelia fue arrastrada. Nadie habló del destino, pero ella lo sabía. La llevaban a un lugar del que nadie regresaba. Capítulo 5. El vínculo inquebrantable. Aurelia fue arrastrada por el largo y gélido corredor. Los pasos resonaban con una regularidad seca, como si cada golpe estuviera predeterminado. Los susurros serpenteaban a sus espaldas, no fuertes, pero tan afilados como cuchillas delgadas. «Miren a esa chica, sin lobo, y aún así se atrevió a tocar a la realeza.
Usó hechicería para llamar la atención. Asquerosa. Aurelia no se giró. Se había acostumbrado a esas miradas hacía mucho tiempo. Un fragmento de memoria se fracturó. No te acerques. No tiene lobo. No es una de nosotros. Una puerta se cerró ante ella, miradas de alienación, un vacío gélido extendiéndose sin cesar. El presente se superpuso al pasado. Seguía siendo la misma sensación, ser arrastrada, ser eliminada. Ella no lo entendía, simplemente las había tocado y ellas habían dejado de llorar. ¿Cuál era su error? ¿Cuál era su crimen? El corredor terminó en un espacio abierto, frío y vacante, un lugar conocido por todos del cual nadie regresaba una vez que entraba. Los dos soldados se detuvieron. Uno avanzó, pero Aurelia no ofreció resistencia. Simplemente se quedó allí, en silencio, como si todo se hubiera ido de su lado antes de que pudiera retenerlo. Un pensamiento cruzó su mente. Llorarán de nuevo y esta vez nadie las hará callar. En el otro lado del palacio, el llanto se elevó, pero ya no se parecía al de antes. Ya no era débil ni impotente, sino fracturado, agudo y gutural, como un ser forzado a mutar. Dos cuerpos diminutos vibraron. Nadie los tocaba, pero ellos mismos resistían a algo en su interior. Una resonancia de crujido muy tenue se escuchó. Un sanador retrocedió con el rostro pálido. No, es imposible. Sus cuerpos se contrajeron, no por agonía, sino por instinto. Sus miradas mutaron, volviéndose más profundas, más afiladas. Un pequeño gruñido escapó, y entonces, sin luminosidad ni milagro, simplemente por una transición natural, dos formas diminutas se transformaron. Minutos después, dos cachorros de lobo estaban allí, pequeños pero vibrantes, con miradas encendidas por algo que hizo que todos retrocedieran instintivamente. No esperaron, no vacilaron. Se lanzaron con pasos veloces y decisivos, sin mirar atrás. Aurelia cerró los ojos mientras el soldado avanzaba y el viento rozaba su rostro. Hubo un momento de silencio. Luego, una resonancia muy ligera tocó el espacio. No eran pasos, sino una respiración. Abrió los ojos. Dos sombras pequeñas estaban frente a ella. El mundo entero pareció detenerse. Dos cachorros de lobo. Aurelia no retrocedió ni tuvo miedo. Simplemente quedó paralizada por la comprensión. Elara, Lyra. Su voz vibró apenas. Uno se acercó, lenta y cautelosamente, como temiendo asustarla. Se detuvo ante ella, inclinando la cabeza, olfateando ligeramente como confirmando una verdad inconfundible, y luego se acurrucó contra ella. El otro se presionó contra su pierna, apoyándose como si fuera el único lugar al que pertenecía. Una sensación cálida se difundió por el pecho de Aurelia, tan familiar que la hizo ahogarse. Levantó la mano, tocando el suave pelaje, y en ese preciso instante, ambos lobos guardaron silencio. Su respiración se ralentizó, sincronizada, como si su pulso estuviera ligado al de ella. «Son ustedes», susurró, casi sin palabras. Pero un ruido detrás las interrumpió. Eran los centinelas. Lo habían visto todo. «Atrápenlos». El aire se hizo añicos. Un lobo se giró de inmediato, bajando su cuerpo y gruñendo. La resonancia era pequeña, pero hizo que los pasos que avanzaban vacilaran. El otro se volvió hacia Aurelia, tocando su mano ligeramente, y luego corrió hacia el corredor, deteniéndose y girándose para mirarla, esperando. Aurelia permaneció inmóvil un latido, dos latidos. Miró hacia el camino por donde, si seguía, todo terminaría, donde había vivido, donde había existido, pero donde nunca había pertenecido realmente. Luego miró a los dos pequeños lobos, uno protegiendo la retaguardia, otro esperando delante. Algo dentro de ella mutó. Por primera vez no estaba siendo arrastrada, sino que era capaz de elegir. Aurelia tomó aire. «No se alejen de mí». Comenzó a caminar, luego a correr. El lobo de adelante marcó la orientación de inmediato, veloz y preciso, zigzagueando por los pasajes antes de que nadie pudiera reaccionar. Atrás, el otro retrocedió un paso, y luego se lanzó directamente contra los centinelas. Un choque, un grito, pero no fue sin precio. Un golpe lateral lo alcanzó, y el cuerpo diminuto resbaló por un instante antes de ponerse firme de nuevo, aún obstruyendo, aún gruñendo, aún negándose a retroceder. Aurelia giró la cabeza por un breve instante.
con el corazón encogiéndose, pero no se detuvo porque no era capaz. Continuó corriendo. El corredor se extendía perpetuamente. La oscuridad consumía gradualmente la luminosidad detrás. Los pasos de la persecución comenzaron a resonar. Esto ya no era un escape, sino el comienzo de una cacería. En un giro estrecho, Aurelia se detuvo. Los dos lobos se detuvieron también. Uno se acercó a ella, olfateando y apoyando suavemente su cabeza en su palma. El otro se presionó contra su pierna, sin prisa, sin miedo, simplemente aguardando allí. Aurelia se agachó y los abrazó con ambos brazos, muy ligeramente, como temiendo que se desvanecieran si los apretaba demasiado. «Estoy aquí», su voz fue tan tenue que casi se disolvió en el aire. Los dos lobos se agitaron levemente, acercándose más, como si esa fuera la respuesta que esperaban. En ese momento no hubo pasos, ni persecución, ni terror, solo quedaba un vínculo innombrable. Pero entonces, la resonancia de los pasos se elevó de nuevo, más cerca, más apresurada, cortándolo todo. Los dos lobos alzaron la cabeza simultáneamente y sus miradas mutaron con rapidez. Ya no eran suaves, sino vigilantes. Uno retrocedió un paso mirando a Aurelia y luego se dirigió hacia una dirección distinta. El otro seguía junto a ella, pero luego también se retiró lentamente. Aurelia se quedó rígida. «No», extendió su mano. Pero esta vez nada la retuvo. Los dos lobos no avanzaron más, simplemente la contemplaron por un segundo, como grabándola en su memoria, y luego se alejaron. Aurelia se detuvo con el corazón encogido. «No lo hagan». Su voz era increíblemente débil, pero no se detuvieron. Uno corrió hacia adelante y el otro se detuvo un último instante, giró la cabeza para verla y luego también se desvaneció en la penumbra. Aurelia se quedó allí, sola, pero dentro de ella, una entidad cálida se difundió por todo su cuerpo, porque lo sabía. Esta vez ya no era ella la abandonada, sino la protegida. Y por primera vez, Aurelia comprendió que hay seres que se marchan no por deserción, sino para que ella pueda existir. Y ni un solo alma en el palacio reconoció que aquello que recientemente se esforzaron por fracturar no era hechicería, sino un vínculo que trascendía cada ley que jamás habían conocido. Por primera vez en su vida, Aurelia no era la que quedaba atrás, sino la que estaba siendo cazada. Parte 3. La huida. Capítulo 6. El hombre contra el rey. El viento nocturno del bosque azotaba la piel como finas cuchillas. Aurelia corría, ya no solo por puro terror, sino porque detenerse significaba la muerte. Su respiración estaba fracturada, la sangre de la herida en su hombro saturaba la fina tela y cada rama afilada laceraba su carne, pero ya no percibía nada de eso. Atrás, la resonancia de los pasos se elevaba, rítmica, veloz y gélida. Eran los ejecutores de Valerius Drake. ¡Alto! Un rugido resonó a sus espaldas. Aurelia tropezó, colapsando sobre las hojas húmedas y descompuestas. El dolor estalló, pero antes de que pudiera levantarse, una hoja apuntó directamente a su garganta. Finalmente, «Estás capturada», el soldado se inclinó con la mirada vacía. «El rey desea». No terminó la frase. Una resonancia seca cortó el aire. La sangre salpicó y su cuerpo colapsó directamente ante ella. Aurelia se quedó rígida. Detrás del cadáver, una sombra permanecía de pie. Sin sonido, sin previo aviso, solo una presencia tan gélida que volvía el aire viscoso. El hombre salió de la penumbra. Era alto, silencioso y peligroso. La observó como si viera un objeto inerte y luego le dio la espalda, como si todo el evento no mereciera ser recordado. «Espera», dijo Aurelia. Pero él se había desvanecido como si nunca hubiera existido. La noche no la liberó. Los pasos volvieron a alzarse, más numerosos, más cerca. Aurelia apretó los dientes, esforzándose por levantarse, pero su cuerpo había llegado al límite. El bosque oscuro se densificó, sin dejar salida. Estaba acorralada contra un pequeño acantilado. Detrás, un vacío negro. Delante, 3 soldados avanzando con seguridad. Aurelia cerró los puños. Si la muerte era obligatoria, no perecería como una presa. Se lanzó al ataque. El aire mutó abruptamente y una ráfaga barrió el lugar. Luego, sonidos breves y concisos. Thud, thud, thud. 3 sombras cayeron casi simultáneamente.
sin gritos, sin resistencia, solo sangre, y él. El hombre estaba entre los cadáveres, con la hoja en su mano aún goteando carmesí. Esta vez no se alejó. Caminó directamente hacia Aurelia. La presión era tan pesada que hizo que el corazón de ella se saltara un latido. Antes de que pudiera reaccionar, su espalda fue presionada violentamente contra el tronco de un árbol. Una mano rodeó su garganta, levantándola. «Vienes de su palacio», dijo él con voz baja. Aurelia no respondió. «Puedo oler ese aroma». El agarre se intensificó. Un poco más y ella moriría. Sin embargo, no suplicó ni luchó. Simplemente lo miró directamente en silencio. 1, 2, 3 segundos. La mano la soltó. Ella cayó, tosiendo violentamente, mientras el aire entraba en sus pulmones como fuego. «Eres distinta a ellos», murmuró el hombre. «Y tú, también eres distinto a un asesino ordinario», respondió ella con voz ronca. Esa noche, bajo el frío, Aurelia despertó. Una capa cubría su cuerpo. Él estaba sentado a unos pasos, con los ojos cerrados pero sin dormir. La espada seguía en su mano, perpetuamente lista. «¿Por qué regresaste?», preguntó ella débilmente. «No deseo tu muerte ante mis ojos. Solo eso». A la mañana siguiente, Aurelia vio que su herida había sido vendada con un fragmento de la ropa de él. «¿Quién eres?», preguntó. «Alguna vez estuve en la posición que él ocupa ahora», respondió él lentamente. Aurelia se quedó rígida. Un trono, un voto, un ente que le dio la espalda. «No menciones el nombre de Valerius Drake». «Debo regresar», dijo Aurelia, «por las dos infantes y por mis preguntas. Me necesitan, y yo necesito una razón». «Eres tonta», sentenció él, «pero yo también pensé así alguna vez». Él se puso en pie, mirando hacia el palacio remoto con una mirada más fría que el odio. «Si él te desea, aniquilaré su reino entero». Capítulo 7. La princesa desechada. El viento de la mañana soplaba a través del bosque, arrastrando el frío residual de la noche. Aurelia caminaba por un sendero familiar y remoto a la vez. Sabía que alguien permanecía detrás de ella. Kael no preguntaba, simplemente caminaba como una sombra inseparable. Al acercarse al límite del dominio imperial, el aire mutó. El aroma a sangre flotaba en el viento y se escuchaba un rugido naciente, distorsionado y primordial. Aurelia atravesó la maleza y vio un claro. Varios centinelas retrocedían aterrados. En el centro estaban dos cachorros de lobo, las princesas, gemelas. «No te acerques», gritó un soldado. «Atacarán a cualquiera», pero Aurelia no se detuvo. Kael permanecía detrás, con el cuerpo en tensión, listo para actuar ante cualquier movimiento erróneo. Aurelia se arrodilló y extendió su mano en silencio, ofreciendo una invitación sin palabras. Los dos cachorros gruñeron, pero luego olfatearon el aire buscando algo familiar. Finalmente, ambos se lanzaron hacia ella, acurrucándose en su abrazo. La tranquilidad regresó. «Lía». Una voz temblorosa se alzó detrás. Aurelia se quedó rígida. Una mujer estaba allí, exhausta pero vestida con las ropas de la reina. Era Serafina. «Lía». «Hija mía», sollozó la reina, abrazándola con fuerza. «Estás viva. Pensé que te había perdido». Aurelia no la abrazó. Se quedó inmóvil. «¿Qué soy yo?», preguntó con voz ligera. «Durante todo este tiempo, ¿qué fui?». La reina lloró. «Eres mi primogénita». «Pero eras distinta. No poseías un lobo. En este mundo eso era un error. Yo lo intenté, pero él te desechó. No fue una ejecución ni un exilio. Fue descartada como algo sin valor que no debería existir». Aurelia no lloró. Miró hacia abajo y vio a los dos cachorros observándola con ojos claros. «Hermana», susurró uno de ellos, de forma casi imperceptible. Aurelia apretó su agarre. En ese momento, un mensajero llegó jadeando ante Kael. «Mi señor, el rey Alfa sabe que ella está viva». El silencio pesó sobre todos. Aurelia miró a Kael. «A partir de ahora», dijo Kael con voz firme, «no habrá camino de regreso». «Nunca tuve», uno respondió ella sin vacilar. En el gélido palacio, bajo la luz de la luna, Valerius Drake escuchó el informe de su subordinado. Sus ojos no mostraron rabia ni sorpresa, solo un frío absoluto. «Esta vez, yo mismo lo terminaré». Parte 4. El regreso de la princesa rechazada.
Capítulo 8. Casada. El viento del bosque aún cargaba con el frío residual de la noche anterior, pero esta vez no quedaba rastro de tranquilidad. El suelo vibraba ligeramente bajo pasos apresurados que se oían a lo lejos, como si el bosque entero estuviera siendo lacerado por una persecución implacable. Aurelia permanecía en medio de un pequeño claro. Las dos infantes la abrazaban con firmeza, aferrándose a ella como a la única entidad que evitaba que cayeran en el caos. Detrás, la reina aún no se recuperaba del impacto reciente. Su mirada seguía a Aurelia con una agonía silenciosa. En cuanto a Kael, ya no permanecía inmóvil. Inclinó la cabeza, escuchando, con cada músculo tensándose como los de una bestia depredadora. Entonces habló, muy tenuemente, pero lo suficiente para congelar el aire. Han llegado. Nadie preguntó quiénes. No era necesario. Un aullido prolongado resonó a lo lejos, gélido y afilado como una hoja. No era el aullido de un lobo salvaje, sino una señal de la cacería. Aurelia estrechó ligeramente su agarre sobre las dos pequeñas, percibiendo sus latidos temblorosos. Sin embargo, esta vez no entró en pánico. Ya no era simplemente la presa. Se irguió con la mirada estable. Debemos marcharnos. Kael no ofreció objeción. Se giró de inmediato, marcando el rumbo hacia lo más profundo del bosque, eligiendo los senderos más oscuros y arduos, como si estuviera acostumbrado a ser cazado durante toda una vida. Aurelia lo seguía de cerca, y las dos pequeñas no se alejaban de ella ni un centímetro. Cada vez que Kael aumentaba la velocidad, ellas miraban a Aurelia esperando un leve asentimiento. Solo cuando ella aceptaba, persistían en la carrera. La reina lo contemplaba todo, y por primera vez, comprendió que no solo había perdido a una hija, sino a las tres. Una flecha cortó el viento, clavándose en el suelo justo ante los pies de Aurelia. Kael se detuvo en seco, tirando de ella hacia atrás. Su mirada se oscureció. Son más veloces de lo que conjeturamos. Varias figuras se manifestaron gradualmente entre los árboles. No eran soldados ordinarios, sino auténticos depredadores, alfas de alto rango, seres capaces de pulverizar la voluntad ajena con su sola presencia. La atmósfera se volvió pesada. Las pequeñas vibraron. El instinto las hizo retroceder cerca de Aurelia. La reina vaciló, casi incapaz de mantenerse firme, pero Aurelia no bajó la cabeza ni retrocedió. Dio un paso al frente, y luego otro, situándose en el centro. «Detrás de mí», dijo ella. Su voz no era fuerte, pero bastó para que Kael se quedara rígido. Él la miró, por primera vez, no como a alguien que requería protección, sino como a un ser que aún no lograba comprender del todo. Un alfa avanzó con mirada gélida. «Entrégala, y permitiré que los demás sigan existiendo». Kael ofreció una leve sonrisa carente de alegría. «Inténtalo». El aire se hizo añicos. La batalla estalló en un instante. El metal colisionó, los rugidos resonaron, y los movimientos eran tan veloces que el ojo humano no podía seguirlos. Kael luchaba como una tempestad despiadada, preciso, sin dejar nada a su paso. Sin embargo, los números eran excesivos. Un alfa se abalanzó, y la colisión hizo que Kael retrocediera un paso. Solo un paso, pero suficiente para que el oponente sonriera con frialdad. «Te has vuelto débil, Kael». Aurelia vio esto, y, sin reflexionar, se interpuso en el centro. «Basta». Su voz no fue alta, pero todo se detuvo. No por miedo, sino por una entidad invisible. El alfa se quedó rígido, con la mirada vacilante por un breve instante. Kael también se detuvo, con los ojos fijos en ella, percibiendo claramente que algo era erróneo. Las dos pequeñas se acurrucaron más cerca de Aurelia. Sus respiraciones se estabilizaron. Sus miradas ya no eran salvajes. La reina permanecía detrás, con las manos temblorosas. Reconoció que la joven no necesitaba un lobo, pues ella misma era la entidad que hacía que los lobos escucharan. Otro enemigo se lanzó desde atrás gruñendo, «No la escuchen». Pero antes de que pudiera tocarla, Kael se manifestó al frente. Su hoja cortó el viento y la sangre salpicó. Esta vez no se detuvo. Su mirada se oscureció, volviéndose más profunda, como si cayera en un estado incontrolable. Se lanzó a la refriega como una bestia sin amo, sin distinguir, sin límites. «Aurelia», invocó la reina, pero la joven ya había avanzado sin vacilar y tocó la mano de Kael. Con ese solo toque,
Kael se quedó rígido, como si algo lo hubiera arrancado del abismo. Su respiración era pesada y su mirada aún estaba teñida de carmesí, pero recuperaba la cordura gradualmente. Miró la mano de ella tocándolo y luego alzó la vista. Dos miradas se encontraron. Ninguna alma habló, pero ambos comprendieron que algo había mutado. Los atacantes restantes retrocedieron, no por Kael, sino por ella. Se retiraron y el bosque volvió al silencio. Kael seguía allí. Aurelia aún no retiraba su mano. La distancia entre ellos era tan corta que podían percibir cada aliento. Pasó un segundo, luego dos. Entonces Kael la atrajo hacia sí, no con delicadeza, sino sin previo aviso. El beso descendió como una tempestad indómita, violento, cargado de instinto. No fue una elección, sino algo imposible de contener. Aurelia quedó aturdida por un instante, pero no lo rechazó. El beso terminó tan abruptamente como comenzó. Kael retrocedió, con la respiración agitada y la mirada volviendo a su estado gélido previo, como si nada hubiera ocurrido. Aurelia no dijo nada, solo lo miró un fragmento de tiempo más y luego se dio la vuelta. Nadie lo mencionó, pero desde ese momento todo fue diferente. Kael le dio la espalda. Debemos irnos, su voz bajó de tono. La próxima vez, él no enviará soldados. Vendrá personalmente. Aurelia estrechó su agarre sobre las pequeñas. Su mirada ya no era la de alguien que huye, sino la de alguien que aguarda una confrontación. Y en algún lugar remoto, un viento gélido comenzó a cambiar de dirección. La guerra había comenzado. Capítulo 9. La verdad sobre Kael. Tras la batalla, el bosque regresó a un silencio anormal. No era tranquilidad, sino la pesada quietud que sigue a una cacería. Kael no permitió que se detuvieran de inmediato. Los guió por senderos impredecibles hasta estar seguro de que no quedaban vestigios de la persecución. Solo entonces se detuvo en un pequeño claro. «Aquí estamos estables temporalmente», dijo él con voz baja. Nadie respondió. Aurelia se sentó primero, e inmediatamente las dos pequeñas se presionaron contra ella por reflejo. No miraban a Kael ni a la reina, solo confiaban en ella. La reina permanecía a unos pasos, contemplando la escena con la mirada de alguien que reconoce que perdió todo hace mucho tiempo. Kael estaba en el borde del claro, de espaldas, con la espada en la mano como si fuera parte de su cuerpo. Aurelia lo observó largo tiempo. Luego acarició el cabello de las pequeñas y se levantó para acercarse a él. «Sabías que él vendría», dijo ella con calma. No era una pregunta. «Sí», respondió Kael sin girarse, «porque sé cómo piensa. Porque yo estuve una vez en la posición que él ocupa», continuó Kael, con voz lenta y profunda. Aurelia no reaccionó de inmediato. Lo miró con agudeza. «No podrías haber estado», dijo ella marcando cada palabra, «sino que estuviste». Kael guardó silencio. Esta vez no lo negó. «Fui el elegido», dijo, como si hablara de otro individuo. «Antes que él, antes de que Valerius Drake fuera el rey Alfa, yo era el destinado a ocupar ese trono». Aurelia apretó la mano. «Entonces, ¿por qué?» «Porque él lo rechazó». Una voz surgió desde atrás. La reina salió de las sombras con una expresión de culpa. «Yo estuve allí esa noche». Aurelia miró a ambos, sintiendo que estaba ante una parte de la historia nunca narrada. «¿Qué ocurrió?» La reina habló con voz pesada. «Para ser el rey Alfa, el elegido debe demostrar que pone el poder por encima de todo. Debe asesinar». Aurelia frunció el ceño. «¿Asesinar a un enemigo?» Kael respondió, con la voz despojada de emoción. «No, a un inocente». El aire se volvió rígido. Esa era la ley. Un alfa debía demostrar que no estaba encadenado a nada. Aurelia se giró hacia Kael. «Y tú te negaste». Kael ofreció una mínima sonrisa. «No maté». «Y Valerius», susurró Aurelia. «Lo hizo en mi lugar», concluyó Kael. No hubo rabia ni resentimiento, solo una verdad aceptada hace mucho. La reina cerró los ojos. Después de esa noche, todo mutó. No interrumpió Kael, mirándola directamente. No mutó, fue usurpado. El espacio quedó en silencio. Aurelia comprendió que esto no fue solo una traición, sino un destino expropiado. «¿Deseas reclamarlo?», preguntó ella con voz clara. Kael la miró largo tiempo y sacudió la cabeza. «Nunca deseé el trono, pero quiero que él pague el precio». Aurelia volvió la vista hacia las dos pequeñas,
que seguían observándola como si el resto del mundo fuera insignificante. Miró de nuevo a Kael. No dijo nada más, pero en su mirada había una decisión tomada. Esta vez ya no estaba sola. Parte 4. El regreso de la princesa, rechazada. Capítulo 10. La cacería final. El viento dejó de soplar. No porque el bosque se calmara, sino porque una entidad más formidable lo estaba comprimiendo todo. Aurelia permanecía en el claro. Las dos infantes detrás ya no se aferraban a ella como antes, sino que estaban a su lado, como si hubieran elegido sus posiciones. Nadie les ordenó hacer esto, pero el instinto les hacía comprender que el lugar más seguro era a espaldas de ella. Kael se adelantó, deteniéndose a su lado, no para protegerla ni para liderar, sino para estar en sintonía con ella. La reina avanzó lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Es hora, debes saberlo. Todo su voz ya no temblaba, solo quedaba la verdad. Aurelia no se giró. Ya sé lo suficiente. Aún no. La reina sacudió la cabeza. Lo que sabes es simplemente la razón que ellos deseaban que creyeras, no la verdad. La atmósfera se volvió densa. No posees un lobo, dijo la reina, con la mirada fija en Aurelia, no porque seas débil o un error, sino porque no tienes necesidad de él. El viento se detuvo por completo. Tú eres la entidad que está por encima incluso del lobo, incluso del alfa. Kael apretó ligeramente la mano. Una presión invisible rozó su piel, no potente pero suficiente para hacerlo vacilar por un instante. Tú eres el origen del vínculo. Al caer esas palabras, el bosque pareció reaccionar. Las dos pequeñas levantaron la cabeza simultáneamente. Sus miradas ya no eran salvajes, sino de reconocimiento. Una onda invisible irradió de Aurelia, no violenta ni ruidosa, sino profunda e irresistible. El vínculo entre los lobos, entre el alfa y la manada, todos comienzan en ti, continuó la reina. Puedes crearlo y también puedes fracturarlo. Esa es la razón por la cual Valerius no podía permitir que existieras. Si tú existes, ningún alfa vuelve a ser un rey. Esta vez, Aurelia se giró. Su mirada ya no buscaba respuestas, ya lo había comprendido. Entonces, su voz bajó de tono mientras miraba directamente a la reina. Si soy tan poderosa, ¿por qué me abandonaste? La pregunta cayó como una hoja afilada. Porque tuve miedo. La voz de la reina se quebró. Tuve miedo de que no pudieras tener una vida. Tuve miedo de que este mundo entero te cazara. Aurelia permaneció inmóvil, luego se dio la vuelta. Él no me desechó, sentenció con frialdad. Levantó la cabeza hacia donde todos sabían que alguien se aproximaba. Él me teme, teme que un día yo haga que deje de ser un rey. El aire se hizo añicos. Una presión horrorosa descendió sin previo aviso. Los árboles vibraron y un tronco cercano se partió por la mitad. La reina cayó de rodillas, pero Aurelia no retrocedió. Se mantuvo erguida, confrontando lo que venía. Valerius Drake salió de la penumbra. Su mirada recorrió a todos hasta tocarla a ella. Así que sigues viva, dijo con su voz profunda. La presión que irradiaba era como una ola invisible que lo comprimía todo. La reina no podía levantarse. Las pequeñas agacharon la cabeza. Era imposible respirar, pero Aurelia no se inclinó. Valerius vaciló un breve instante y dio otro paso, aumentando la presión, pero la fuerza no la tocó. Finalmente Valerius clavó su mirada en Aurelia. Entiendo por qué no puedo controlarte. En ese momento, Valerius Drake reconoció que quien podía terminar con su reinado no era Kael, sino la propia hija que había desechado. Capítulo 11. El colapso de un soberano. La presión comprimía el bosque como un cielo a punto de colapsar. Valerius Drake permanecía allí. Su mera existencia bastaba para que todos se inclinaran. Kael dio un paso al frente, cerrando el espacio entre ambos, no como enemigos, sino como dos hombres que alguna vez estuvieron en la misma cima. Llegas tarde, dijo Kael con voz gélida. Sigues vivo, respondió Valerius con una sonrisa gélida. Supuse que habías aprendido a desvanecerte. He aprendido a esperar. Sigues siendo el mismo, dijo Valerius, eligiendo estar al lado de los débiles. Yo elijo proteger, replicó Kael, mientras que tú solo sabes dominar. Valerius se lanzó al ataque. Desapareció de la vista por su velocidad. Un golpe pesado. Kael bloqueó con su espada,
el metal chocando como un rayo, pero la fuerza era demasiada. Fue empujado hacia atrás. Valerius no se detuvo. El segundo golpe fue más pesado. Kael resistió, pero esta vez su rodilla tocó el suelo. Este es el final para quienes repudian. El poder Valerius alzó su espada. «Detente». Aurelia se interpuso en el centro. La hoja de Valerius se detuvo a milímetros de Kael. Su mano temblaba, no por voluntad, sino porque era incapaz de proceder. Aurelia estaba entre ellos, sin tocarlo, simplemente existiendo. «Apártate», ordenó Valerius, pero su voz ya no era segura. «No, Aurelia», sacudió la cabeza. «Tú no eres mi rey». Detrás de ella, Kael se puso en pie. Por primera vez, se colocó detrás de ella y sentenció: «Si la tocas, no dejaré ni un rastro de ti». La reina avanzó y confrontó a Valerius. «Basta, no estás perdiendo un trono, estás perdiendo una familia. No obligues a tu hija a tener que elegir asesinar a su propio padre». El tiempo pareció detenerse. La espada en la mano de Valerius se aflojó. Clang. El arma cayó al suelo. En ese instante, un soberano se había colapsado. Por primera vez, el rey Alfa dudó. Capítulo 12. El nuevo orden. La presión se disipó como algo que finalmente suelta su presa. Por primera vez, nadie tuvo que inclinarse para respirar. Valerius Drake miró su espada en el suelo. Ya no era un arma de autoridad, sino un objeto vacío. Comprendió que ya no era el rey Alfa. «Construí este reino entero», su voz bajó de tono, «y sin embargo, no pude retener a mis propios hijos». Nadie respondió. Era el precio que debía pagar. Se retiró, no por fuerza, sino como un soberano que acepta su derrota. Valerius se dio la vuelta y se alejó. «No los obstruiré más». Fue el punto final para todo lo que una vez poseyó. Aurelia no volvió a mirarlo. Caminó hacia Kael. «Ya no estoy huyendo», dijo ella suavemente. Kael la atrajo hacia sí y la besó. No fue un beso de urgencia, sino de conexión. En ese momento, una onda radió por todo el bosque. Los lobos a lo lejos levantaron la cabeza, percibiendo que el vínculo ya no era de control, sino de unión. Las dos pequeñas corrieron hacia Aurelia y la abrazaron. «No te irás de nuevo, ¿verdad?» «No», respondió Aurelia, abrazándolas. El mundo había mutado. Ya no había un rey Alfa solitario. Solo quedaban aquellos que optaron por permanecer juntos. Aurelia, la niña desechada, se convirtió en el centro de un nuevo equilibrio. Capítulo extra. Tranquilidad. La noche descendió lentamente. En una pequeña casa de madera, un fuego ardía con calidez. Aurelia estaba junto a la ventana, mirando la oscuridad. Ya no tenía miedo. Sintió unos pasos detrás. Era Kael. «¿No duermes?», preguntó ella. «Tú, tampoco», respondió él, acercándose. Se hizo un silencio ligero. Kael puso su mano sobre la de ella. «No sé cómo vivir una vida ordinaria», susurró Aurelia. «No vivas de forma ordinaria», dijo Kael, acortando la distancia. «Vivir conmigo es suficiente». Aurelia se giró y lo miró. Kael la besó con una ternura profunda, aprendiendo a tocarla sin temor a que se rompiera. Ella respondió con voluntad propia. Sus respiraciones se fusionaron. Ya nadie tenía que arrastrar al otro fuera de las sombras. Al amanecer, las dos pequeñas sombras irrumpieron en la habitación. «Hermana, prometiste que no dormirías más». Aurelia estalló en una risa auténtica y alegre. Las pequeñas saltaron sobre la cama y abrazaron a Kael también. En la puerta, la reina observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Madre», dijo Aurelia suavemente. La reina entró y acarició el cabello de su hija, recuperando lo que creía perdido para siempre. Afuera, el mundo era diferente. La gente ya no se inclinaba por terror, sino por respeto. Un lobo aulló a lo lejos, no para cazar, sino para llamar a la libertad. Aurelia miró al horizonte con Kael a su lado. «¿Te arrepientes?», preguntó ella. Kael la miró a los ojos. «Solo me arrepiento de una cosa, no haberte encontrado antes». El viento sopló con el aroma de un nuevo comienzo. Ya no había tronos, ni reyes absolutos. Solo un lugar donde nadie volvería a ser desechado.